Ayer evocaba mi comienzo como periodista profesional, la primera vez que me pagaron como redactor para escribir en un medio. Eso fue efectivamente en septiembre de 1964. Pero también, para ser sincero con ustedes y sobre todo honesto conmigo mismo, narraba lo que fue el origen de una pasión infantil. Ya desde los 10 años, quien les habla solía escribir crónicas imitando a los medios periodísticos y leyendo permanentemente los diarios. Ese niño periodista es el que desembarca en cierto momento en las aulas del Colegio Nacional de Buenos Aires, en donde hará sus primeras armas en los medios, en los periódicos estudiantiles, siempre provocativos y transgresores de la época. Y luego en el capítulo de ayer, que ustedes pueden consultar en pepeliaches.com, les recordaba todo lo que hice y de qué manera llegué a Roma en 1969, después de haber tenido la extravagante posibilidad, un privilegio periodístico de conocer nada menos que Corea del Norte, invitado para un realmente increíble congreso periodístico. Pero Roma termina a fines del año 1970. Ya en 1971 estoy de regreso en la Argentina y me cuesta ciertamente mucho ganarme la vida como periodista. Me hacen responsable de la edición periodística de un semanario llamado Voz Libre, que representaba a segmentos sumamente inteligentes y interpeladores de la comunidad judía argentina. Pero lo hacía como periodista profesional, era una manera de ganarme la vida. Hasta que finalmente consigo entrar a la revista Semana Gráfica, que dirigía Adriana Chivita, en la hoy inexistente Editorial Abril de la Argentina. La gran posibilidad se me abre en 1972, cuando comienza su actividad en América Latina, la primera agencia de noticias, al margen de la agencia estatal cubana Prensa Latina, dedicada a recoger y a divulgar la información de América Latina. Reuter Latin, una suerte de acuerdo, más que una suerte, un acuerdo explícito entre los principales diarios de América Latina y la agencia británica Reuters. Ese año 72 es el año del regreso de Perón. Y quien les habla, como toda aquella generación de los que teníamos menos de 30 años, era literalmente imposible no verse afectado y conmovido por el trastocamiento de la Argentina. La vuelta de Perón habría de prologar el triunfo electoral de 1973. Un año clave, un año abigarrado, un año dilemático, un año en donde no se nos permitió seguir siendo igual que antes. Es así como yo llego en ese año 1973 a la redacción de la revista El Descamisado, una revista que con los meses, habría de enterarme, era responsabilidad directa de la organización Montoneros. Es cierto que mi inclusión en El Descamisado pretendía, desde mi punto de vista, ser lo más profesional posible, porque me hicieron responsable de la sección internacional. Y como tal, viajé a Chile y viajé a Uruguay, precisamente para cubrir los acontecimientos dramáticos de un año que sería determinante. Es el año del derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile y es el año también de la implantación de una dictadura en Uruguay. Pero ya para octubre, noviembre, mi permanencia en El Descamisado era para mí personalmente imposible, porque sencillamente no comulgaba con el punto de vista y sobre todo con la metodología del grupo editor. Así que renuncio sin mayor ruido ni mayor impacto y comienzo a realizar una serie de viajes matrimoniales que me habrán de llevar a diferentes partes del mundo. Desde 1974 y antes del retorno a la Argentina es que llego a Buenos Aires sabiendo que voy a ser padre. Mi hijo efectivamente, mi primer hijo nació en ese 1974. Afortunadamente la generosidad de muchos colegas me permite incorporarme a El Cronista Comercial, el diario que dirigía el luego secuestrado, desaparecido y asesinado Rafael Perrota. En El Cronista Comercial vuelvo a mi vieja pasión, el tema internacional, la sección internacional, y con total libertad, teniendo muy cerca mío, sentada en un escritorio al lado del mío, el de Susana Bió, una colega que hace poco tiempo falleció, es que me ocupo de publicar enormes columnas de opinión y de información sobre lo que en aquel momento me impactaba más, que era la emergencia de la revolución de liberación nacional en el África, en Asia y en América Latina. Pero ese año 74 es un año que va a ser maldecido por la política y por la historia. Y es así como en pleno gobierno peronista, tras el fallecimiento del general Perón, comienza en la Argentina el terror del Estado, comienza la AAA. En noviembre de 1974 parto rumbo al exilio. Yo no sabía que era un exilio.
Pensábamos todos los que nos fuimos en ese año, sobre todo a México y a Venezuela, que sería sencillamente un periodo de tiempo marcado por la presencia de José López Rega. Nos equivocamos. Mi ingreso a Caracas, lleno de promesas y de compromisos aparentes que nunca se cumplieron, habrá de determinar que no puede ejercer como periodista porque se necesitaba revalidar la condición de profesional. Es así como me convierto en profesor de periodismo en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Ya hacia 1976 aparece una enorme e histórica posibilidad en mi vida. Telefónicamente, a través de un colega de Nueva York, me entero en Caracas de que hay una vacante abierta en la oficina América Latina de la sede mundial de la agencia de Associated Press. Y hacia allí partimos, esa pequeña familia integrada por 3 personas. Rápidamente me instalo en Nueva York y durante casi 3 años seré redactor de la mayor agencia de noticias del mundo. Simultáneamente comienzo a desarrollar una serie de corresponsalías, el Diario de Caracas, el Diario 1+1 de México, medios europeos, y de esos medios europeos, en pleno 1979, llega la oportunidad que habrá de cambiar mi vida. Nicaragua en plena guerra revolucionaria, el sandinismo desafiando al régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Viejos amigos y colegas de la revista El Europeo, sobre todo uno de ellos, mi queridísimo y entrañable Pietro Petrucci, me convocan para ir a cubrir la guerra civil de Nicaragua. Y desde Nueva York viajo a Nicaragua. Es en Nicaragua, a la salida de Managua, a pocos días de la caída del régimen de Somoza, en donde el destino de la radio y mi destino en la radio aparecen de manera mágica. Un fotógrafo, también él inconfundible e inolvidable, Héctor Carballo, que trabajaba para una revista porteña, me dice: ¿qué estás haciendo acá vos que sos argentino y no salís por una radio argentina? Ni bien tocamos Panamá de salida de Nicaragua, es una historia que he contado pero que nunca me cansaré de contar. Este fotógrafo se comunica con la radio Mitre de 1980 y tras la primera salida al aire me proponen ser corresponsal. La corresponsalía durará hasta 1980, en un país todavía sometido a la dictadura militar. En septiembre de 1980 soy prohibido. De la noche a la mañana desaparece mi condición de corresponsal para el programa de Juan Alberto Badía y luego de Julio Lagos, también de Bernardo Neustadt. De esa manera culmina mi primer contacto como corresponsal de una prensa argentina que evidentemente cuando concretó mi contratación no sabía que yo era una persona que estaba viviendo en el exilio. Entre 1981 y 1984, capítulo final de esta segunda entrega de mi recorrido profesional, nos instalamos en México. Ya en México la familia tiene 4 personas y en México seré columnista también de temas internacionales del diario 1+1, la expresión más cabal de la intelectualidad, la inteligencia y los sectores críticos de México. En ese momento, en ese año 1981, presento en el Distrito Federal mi primer libro periodístico y de ensayo y de tesis, USA, Reagan, los años 80. Esto me deposita en el año previo al regreso a la Argentina. El 84 habrá de ser el año de la democracia y el año del fin del exilio. Pero de eso les hablaré mañana.